Dios te bendiga, bienvenidos. Es un placer para mí poder hablarte el día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de cómo podemos orar sin cesar. ¿Es realmente posible? Y la respuesta es que sí, de hecho es más fácil de lo que parece. Yo hoy te pregunto, ¿puedes preocuparte sin cesar? Trabajando y simultáneamente pensando en otras cosas que tienes que hacer. Por supuesto que sí, la mayoría hacemos todo eso, nos afanamos sin cesar. Y si podemos afanarnos sin cesar, también podemos orar sin cesar, pidiendo a Dios auxilio cada momento que lo necesitas, rogando por sabiduría siempre que no sabes qué hacer, adorando a Dios cada vez que descubres un aspecto de sus atributos, todo eso sin cesar en todo momento. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere decir en particular en Primera Tesalonicenses capítulo 5, 17, cuando dice, orad sin cesar? Veamos el versículo en su contexto para ver más detalles. Muchas veces cuando leemos mandatos como estos, acá en Primera Tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y pensamos que están desconectados, que es solamente una lista de qué hacer sin conexión. Pero aquí existe una lógica. Vean que primero manda a estar siempre gozosos. Y la verdad es que esto suena imposible. ¿Cómo un cristiano puede gozarse siempre? El cristiano enfrenta mucho sufrimiento en este mundo y persecución. ¿Cómo vamos a gozarnos en cada momento? Y creo que la respuesta viene en los siguientes mandatos. El que sigue es orad sin cesar, que realmente es la respuesta. Si estás triste, si no tienes gozo, pues ora, pide que Dios te ayude a ver lo que la prueba está produciendo en tu vida. Ora gozosamente porque Dios está santificando el carácter de Cristo en ti, que es tu mejor bien. Y si dices, Pablo, pero no veo el bien, no puedo orar, no sé qué decir, sé que debo orar según la voluntad de Dios. Sé que mi oración debe ser de que la voluntad de Dios sea hecha, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. La respuesta es el siguiente mandato. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando das gracias a Dios por su bendición, esto en sí es una oración a Dios que te va a traer gozo y comenzamos a ver la conexión. Uno podría decir, bueno, si uno solamente está pensando en el gozo, en la oración y la gratitud, las tres cosas mencionadas, pues a lo mejor la vida cristiana sería sumamente emocional, inestable y variable, siempre dependiendo de lo que sentimos. Entonces Pablo sigue y nos ancla, nos dice, no apaguéis al espíritu en tu gozo, en tu oración, con tu gratitud. Pablo está diciendo, asegúrate de que todo lo haces en el poder del espíritu sin apagar su influencia sobre tu vida. Y entonces surge la duda, ¿cómo aseguro de que el Espíritu está obrando poderosamente en mí? ¿Cómo sé de que mi gozo, mi oración, mi gratitud los estoy expresando en el poder del Espíritu? Pues el siguiente mandato, no menospreciéis las profecías. Es decir, escucha al Espíritu por medio de sus profecías. Ahora, hay un contexto acá. Pablo escribe este versículo antes del cierre del canon. Cuando escribió esta carta, pues cada domingo hubo profetas que hablaban la palabra de Dios a la iglesia. Hoy en día es diferente, la Biblia ya está completa, ya todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en la escritura, segunda de Pedro 1:3. Pero en los años 50 después de Cristo, cuando Pablo escribió esta carta, no tenía ni siquiera la mitad del Nuevo Testamento. Entonces hubo muchos profetas. Ahora surge otra duda. ¿Los tesalonicenses debían creer todo lo que cualquier profeta les decía? No. Por eso continúa examinando todo, reteniendo lo bueno y eliminando todo lo malo. Es decir, que en el primer siglo existía la necesidad de examinar las profecías para asegurar de que eran bíblicas, sanas.
apegadas a Jesucristo, porque en el primer siglo hubo falsos profetas. Por eso la necesidad de examinar todo. La ventaja que tú y yo tenemos es de que ahora el Espíritu nos ha expresado toda la voluntad de Dios en la Biblia y todo es bueno. No tenemos ya que examinar a Romanos para ver si es cierto. Debemos de obedecer todo para así vivir en el poder del Espíritu y no apagarlo. Entonces, en resumen, ¿cómo oramos sin cesar? Bueno, si seguimos la lógica del pasaje, pero esta vez en reversa, nos damos cuenta de que la base es la escritura, lo que el Espíritu Santo nos dice en su palabra, y no debemos menospreciar las preciosas promesas que tenemos en la Biblia, sino que debemos memorizarlas, meditar en ella todos los días. Solo así vamos a vivir en el poder del Espíritu sin apagar su poder, porque estamos llenos de su palabra y constantemente estamos leyéndola. Y si estamos llenos de su palabra, obviamente vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dando gracias en todo. Y si estamos agradeciendo a Dios en todo, entonces estamos orando sin cesar gozosamente. Ahora, eso nos ayuda a ver la lógica de Pablo en este pasaje. Pero en la práctica, ¿cómo se vive esto? Lo interesante es de que tenemos un ejemplo de esto en el libro de Nehemías. En Nehemías capítulo 1, versículo 3, Nehemías se da cuenta de que la ciudad de Jerusalén está totalmente en ruinas, está quemándose, y obviamente Nehemías está muy triste. Entonces él va a su casa y dice que él hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y básicamente todo el capítulo 1 registra la oración de Nehemías. Y creo que eso nos hace entender de que debe haber tiempos en nuestra vida donde apartamos tiempo de nuestra oración, apartamos 15, 20 o más minutos si es posible y oramos. También antes de acostarnos en la noche, antes de dormir, oramos alabando a Dios por quien es, agradeciéndole a Dios por sus bendiciones de ese día, pidiéndole perdón, etcétera. Pero lo importante es que después de esa oración, en el capítulo 2, Nehemías tiene que regresar a trabajar y está trabajando con el rey. Y el rey se da cuenta de que Nehemías está triste. Y entonces le dice en el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place el rey, y luego explica toda su petición. Ahora les pregunto, el punto acá de que el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y luego Nehemías ora al Dios de los cielos, ¿significa que regresa a su casa y se pone de rodillas y ora? No, no ora como oraba en el capítulo 1, esto es diferente. En ese mismo momento, en la conversación con el rey humana, dice en su mente, auxilio Dios, ayúdame, dame valentía, dame sabiduría para saber qué hablar. Entonces en el mismo momento que está hablando con el rey terrenal, también está hablando con el rey celestial. Eso es un ejemplo de cómo orar sin cesar, de hacer las dos cosas, orar en tiempos privados como Nehemías 1 y también orar durante el día como Nehemías 2, viviendo no afanados por las cosas de esta tierra, sino confiados, llevando oraciones en cada momento, guiados siempre por el poder del Espíritu Santo, ya que estamos constantemente saturados de su palabra. Tenemos que orar. Es una responsabilidad cuidar nuestra relación con Dios. Muchos cristianos dicen, ay, yo amo a Dios, no hay más quien ame a Dios que yo. Y no hablan con Él, no le dedican ni un momento en el día a hablar con el Padre Celestial. Cuando uno ama a alguien, está desesperado por hablar con esa persona y tener comunión con Él y andar con Él. Y amamos a Dios, pero no tenemos tiempo para orar con Él. Nosotros no estamos amando a Dios. Estamos amando a aquello que nos quita el tiempo para orar con Él. Despierta la realidad de que si no oras, fracasarás en muchas de las cosas. No vas a ver victoria.
Si podemos afanarnos sin cesar, si podemos estar en el trabajo y pensando en otras cosas, también podemos orar sin cesar. También puedes estar en cualquier lugar y en tu mente estar dando gracias a Dios, estar pidiendo ayuda a Dios, estar pidiendo perdón. Tienes que guardar la oración con nuestro Padre Celestial. Tienes que encontrar momentos en el día para mantener esa relación. Es de las cosas más importantes que un cristiano debe cuidar. Ora sin cesar, que es más fácil de lo que piensas. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.